compartir con todo el Pensín y por Globovisión. Bueno, tenemos a los dos economistas, flamantes economistas, Víctor Álvarez Asdrúbal Oliveros. Y mi primera pregunta va porque ahora los economistas desde hace un tiempo para acá se han tenido que convertir en detectives más que en economistas. Uno de los temas que tenemos en la mesa son el nuevo decreto sobre el Banco Central. Uno de los temas dice que no están obligados a producir cifras, no tienen necesidad de producir indicadores económicos, que siempre lo han hecho por constitución, también lo tienen que hacer constitucionalmente, pero esta ley es supraconstitucional parece, y dice que no porque hay cifras que son secretos para la nación. ¿Qué opina cada uno y qué se debe hacer? Vamos a empezar por ti, Víctor, perdón. Bueno, creo que esa opacidad, ¿no?, esa falta de transparencia no ayuda para nada a detectar a tiempo los problemas económicos, la gravedad, la intensidad que puedan tener, ¿no? Eso es como si uno tiene un hijo enfermo y acusa fiebre y la fiebre está subiendo y entonces uno opta por romper el termómetro creyendo que de esa manera resuelve el problema. Creo que si en algún momento el país necesita tener un cuerpo básico de indicadores que permita monitorear en tiempo real cómo va la inflación, cómo va la evolución del Producto Interno Bruto, cómo está la relación entre empleo formal e informal, cómo se están comportando las reservas internacionales, es pues, ¿no? Y creo que esa es una medida que murió al nacer, ¿no? No creo que vaya a tener muchísima vigencia y que ante la nueva correlación de fuerzas que hay entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se vaya a prolongar mucho más. O sea, es una medida que necesariamente tiene que ser revisada para poder darle mucha más transparencia y fidelidad a el diagnóstico que se puede hacer del país y en consecuencia las medidas que se puedan tomar sobre la base de esos diagnósticos. ¿En tu opinión? Sí, no, efectivamente, mira, además de eso, lo más grave no es tanto que no se van a producir, el Banco Central sigue produciendo los indicadores, la gravedad es que no los quiere publicar, es decir, no han dejado de producir, el Banco Central no ha dejado de medir inflación, las mediciones, digamos, pertinentes que tiene como Banco Central, pero lo que ha decidido es no publicarla, porque en señalamiento de los voceros del Ejecutivo estamos en medio de una guerra y eso puede ser, digamos, material sensible para ser utilizado, cosa que obviamente no es cierto, porque como lo ha señalado Víctor, para poder tener un diagnóstico certero y diseñar las medidas y políticas públicas que requiere Venezuela en este momento, necesitas efectivamente el tema de cifras confiables sobre la base que trabajar. Si no tienes cifras es muy difícil hacer proyecciones o establecer el régimen de política, pero incluso perjudica a la gente que le dice, bueno, eso es nada más para los pobres economistas que no pueden trabajar, pero también al ama de casa, a las empresas. ¿Por qué? Porque en la medida que las empresas no tengan, por ejemplo, la inflación, que es el indicador más importante, eso, digamos, tiene grandes dificultades para sus estructuras de costos, para el diseño de lo que son las estrategias salariales de incremento, ¿no? O sea, si al final usted no sabe cuánto es la inflación que está reportando el Banco Central, ¿cómo puede dar un incremento que esté acorde para la recuperación de poder adquisitivo de la gente? Entonces, eso es muy difícil en este contexto. Entonces, efectivamente, es un tema donde se hace un llamado a que el Banco Central tenga la responsabilidad de proveer las cifras e incluso los informes que avalen esas cifras, porque ese es otro tema. Se publicaron las cifras al tercer trimestre, muchas de ellas, algunas cosas no las entendemos, y antes el Banco Central publicaba, por ejemplo, un informe a la Asamblea Nacional, un anuario estadístico, un anuario de cuentas nacionales, un anuario de balanza de pago, donde había más detalle de todas estas cifras y donde podíamos entrar y ver por qué un número y no otro y revisar los resultados, y no lo teníamos, solo de broma tenemos las cifras, y entonces también es difícil poder decir, bueno, ¿por qué este cambio tan abrupto o por qué este número que a veces a los analistas nos puede sonar, digamos, sospechoso o fuera de orden, ¿no? Otro de los temas de esta nueva ley del Banco Central es que se puede otorgar financiamientos y créditos al Ejecutivo sin tener ningún tipo de contraloría, control, asamblea, nadie pueden tomar los fondos como les da la gana, pero esto no es más de lo mismo, o esto puede solucionar algo, porque por algo hicieron este decreto. ¿Cuál es su opinión? Cortico para poder hablar de otros temas, por favor. Sí, bueno, de nuevo la incomprensión de la naturaleza de la crisis y la falta de tino a la hora de identificar las medidas para corregir la problemática, ¿no? Ya es casi que un clamor y un consenso
nacional el hecho de que el principal factor propagador de esa voraz inflación que el país sufrió en el año 2015, así fue justamente el financiamiento del déficit de PDVSA y de las empresas públicas con emisiones de dinero que no tienen respaldo en la producción. Entonces, con la reforma del Banco Central y con, que se combina con la pretensión que se plasmó en el decreto de extender el financiamiento monetario del Banco Central, ya no solamente a PDVSA y las empresas básicas, sino también a ministerios, institutos autónomos, incluso misiones, revela justamente esa incomprensión, el no entender que esa práctica es la que justamente propaga y atiza aún más la inflación. ¿En tu opinión? No, total, solamente quiero agregar un poco, precisar el número. El año pasado nosotros calculamos un déficit fiscal de cerca de 20 puntos de PIB, es decir, los gastos estuvieron por encima de los ingresos en 20 puntos de PIB, eso es una cifra, digamos, escandalosa para cualquier país. Y el financiamiento monetario, es decir, cuánto puso el Banco Central de forma artificial, un poco para que la gente lo entienda, en la calle, para respaldar eso, generando presión en los precios, representó más o menos cerca de 9 puntos de PIB, es decir, casi la mitad del déficit lo financió el BCB a costa de los venezolanos, porque la gente sí lo financió BCB, pero el tema es que no hay almuerzo gratis en economía. Esa emisión de billetes que puso el Banco Central para soportar la expansión del gasto del gobierno sin correspondencia en la dinámica económica del país, los venezolanos la pagamos en más inflación. Esa es la respuesta, ¿no? Hay un tema que el The Economist y la prensa internacional tiene la lupa puesta sobre Venezuela, a veces injustamente, pero tenemos riesgo, país más alto del mundo. Siempre están hablando sobre la posibilidad de default en Venezuela. Venezuela siempre ha pagado todo lo que son sus bonos y todas sus deudas y sus intereses. Ahora, este año es distinto, tenemos unas deudas por pagar. Recientemente, aquí en el programa, un economista dice que, bueno, que si Venezuela paga los bonos del gobierno, que no entraría en default, así deje de pagar los de PDVSA. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Hay posibilidad también de default? Una pregunta difícil. Yo creo que ante un panorama tan poco alentador, ¿no? Lo que respecta a la principal fuente en divisas del país, que son los precios del petróleo, ¿no? Donde los pronósticos más optimistas lo ponen en torno a 30, 36 dólares el barril para este año, y en un contexto donde la extracción de petróleo ha caído y la exportación que realmente genera divisas está en torno a los 2 millones de barriles, obviamente la caída, la debacle, el ingreso en divisa plantea una situación muy apretada. Y creo que el gobierno, en lugar de empeñarse en decir que han mostrado la voluntad y disposición en pagar la deuda, y que en los últimos años lo hizo y pagó más de 27 mil millones de dólares en los últimos años, debería ya plantearse seriamente con sus acreedores la reestructuración de la deuda. Es decir, ir a un esquema donde, señores, las condiciones han cambiado, el país ha demostrado que siempre tuvo la voluntad de pagar, en este momento no lo puede porque las condiciones son radicalmente distintas y la única manera es reprogramar los pagos. Bueno, eso suena muy bonito, ¿no? Lo que dice Víctor. El problema es que en la medida que tú no des señales contundentes, el mercado no está dispuesto. Es decir, yo estoy seguro que el gobierno quisiera, más que reestructurar, reperfilar su deuda, es decir, para decirlo en lenguaje coloquial, patear los vencimientos, agarrar lo que debes hoy y, bueno, meterlo más hacia años, hacia el futuro, para no estar concentrado en el 16, hay una parte importante en el 17. Eso efectivamente es lo que quiere el gobierno. Pero no puede ser un acto de fe, de que mira, vale, estoy mal y... No, tú tienes que eso acompañarlo de, para mí, 3 elementos fundamentales. Un programa. Estas son las medidas, yo estoy poniendo orden en casa, esto es lo que yo voy a hacer. Ese es el primer punto. Un segundo, un equipo que vaya, se reúna, reciba las bancas de inversión. Mira, tú no sabes el suplicio que representa para los tenedores de bono venir a Venezuela y conseguir reuniones con PDVSA o los entes públicos. No se las quieren dar, prácticamente es un esfuerzo, es como una concesión que le das a los tenedores. Eso no ocurre en ningún otro país de América Latina, donde son recibidos, porque justamente es importante esa comunicación con el mercado. Y el tercer elemento es la estrategia financiera, justamente, de cómo vas a hacer ese reperfilamiento, qué tipo de instrumento vas a ofrecer, porque para el mercado le es más provechoso no
cobrar el bono en 2016 y cobrarlo después. Entonces, tres elementos tienen que estar engranados. Lamentablemente los tres elementos están ausentes hoy. Y eso explica un poco lo que tú decías, porque el riesgo país está alto y porque obviamente Venezuela consigue dificultades para poder entonces hacer ese proceso. Con esos tres elementos, mira, pero yo te digo con seguridad, Venezuela puede reperfilar su deuda fácilmente, pero hace falta que aparezcan esos tres puntos. Después me lo escribes en un tuit, por favor, para compartirlo con nuestros amigos. Claro. Mira, ya me quedan 2 minuticos. Quería preguntarles también, en la Asamblea se está hablando que el Fondo Monetario Internacional y los órganos los colaterales, Banco Mundial y todos ellos que nos pueden ayudar en esta situación. De hecho, se ha utilizado el Fondo Monetario con derechos especiales de giro, se ha venido utilizando, pero en la Asamblea siguen descalificándolos, diciendo algunos diputados que eso son medidas neoliberales, pero en este momento vamos a tener que recurrir a ellos. Nosotros además pertenecemos